Bendiciones a cada uno de ustedes que abre este enlace, que abre este video. Les saludo en el amor de Cristo Jesús en esta tarde para compartir con cada uno de ustedes un breve mensaje. Disculpe lo peinado, acabo de llegar de trabajar hace un ratito, pero creo que es necesario haga este video para compartir con usted esta palabra del Señor. Estaremos abriendo la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1, y el encabezado de esta enseñanza, cuando Pablo escribe a los romanos, me llama mucho la atención. Mirar que el encabezado dice deberes cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Y es importante y se lo recalco porque basado en esto usted va a entender el mensaje, el tema, si usted entiende lo que un deber es. Deberes cristianos. Quiere decir que lo que usted y yo vamos a estar aprendiendo, leyendo en esta tarde, la enseñanza es más que una enseñanza. Lo que se va a enseñar es un deber de vida, un deber del cristiano. Debe de ser la forma de vida porque es un deber. ¿Qué quiere decir esto? Mire, vamos a darle lectura. Allí en el capítulo 12, verso 1, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La razón por la que voy a tocar este tema, aparte de que es un tema que muchas veces lo hemos hablado, lo hemos expuesto, enseñado de diferentes maneras, es que como cristianos en este tiempo que estamos viviendo, es importante conocer cuál es su deber como cristiano. Es importante saber cuál es su deber como cristiano. Ahora, aparte de saber cuál es su deber como cristiano, es importante usted escuche esta respuesta, porque con todo lo que se ha estado viviendo en estos meses, muchas de las personas ya no saben qué es lo que sigue en su vida. Muchas personas no saben cuál sea la voluntad de Dios ahora. Ahora están básicamente diciendo, pues no sabemos qué es la voluntad de Dios ya. Ya no sabemos qué sigue, ya no sabemos qué viene. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida en este tiempo? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Usted se había preguntado esto? ¿Qué quiere Dios para su vida? ¿Qué quiere Dios para usted, para su familia? ¿Usted conoce la voluntad de Dios o no conoce la voluntad de Dios? Porque hoy yo le voy a decir a usted cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero dentro de este corto mensaje que le voy a dar, también le voy a decir cuáles son sus deberes. ¿Okay? No solamente mi deber, sino su deber y cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque no solamente hoy, no solamente en este tiempo, no solamente en estos últimos años, las personas se han preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Esa es la pregunta del millón que todos se hacen, que todos tienen, como si Dios nos hubiera dejado faltos de enseñanza, faltos de información para nosotros entender cuál es su voluntad para nuestra vida. Si usted es creyente, usted debe de saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Si usted no es creyente, entonces lo entiendo, entonces escuche este mensaje porque yo le voy a decir cuál es la voluntad de Dios para su vida de acuerdo a la enseñanza de Pablo a los romanos. Entonces, le leo una vez más capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino más bien transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la que sea agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Primero,
lo que le quiero decir, si volvemos una vez a los versículos, verso 1, capítulo 12, verso 1 de la carta a los romanos, Pablo comienza diciendo, así que hermanos. Ahora, ya leímos estos tres primeros dos capítulos, y estos capítulos, una de las cosas que a nosotros nos enseñan es de que el cristiano debe de agradar a Dios y debe de servir a Dios en cuerpo, alma y espíritu, para que usted lo entienda bien claro. A Dios se le sirve en cuerpo, alma y espíritu. Y lo repito de esta manera para que pueda ser entendible, porque muchos de ustedes conocen nuestra posición en estas cosas, en estos temas, pero quiero que entienda que a Dios se le sirve en cuerpo, alma y espíritu. Se le sirve con todo su ser. Se le sirve con todo su ser. El cristianismo de hoy en día ha caído en muchas teorías, han caído en muchas filosofías, han caído en muchas falsas creencias y enseñanzas en cuanto a cómo un cristiano debe de vivir, reaccionar y actuar en estos tiempos. Y esto los ha llevado a errarle al blanco. Los ha llevado a errarle al blanco. Muchos ya han abrazado esta filosofía que los griegos, en el antiguo tiempo, los griegos tenían bien arraigada en su mente, en su corazón, en la vida de ellos, los griegos. Y esta era una teoría, una filosofía conocida como dualismo, la cual consistía en dos cosas separadas, en dos cosas diferentes. Y esta teoría llamada dualismo era creída y practicada por los griegos, y lo que ellos decían, porque era lo que esta teoría les enseñaban, es de que ellos decían que el cuerpo era malo. Ok, mire, el cuerpo era malo, ellos decían esto, pero que el espíritu era bueno, que el espíritu y la alma era bueno. Ahora, ¿por qué es importante que usted entienda y capte esto? ¿Por qué lo voy a repetir? ¿Por qué voy a tocar esta enseñanza? Porque es muy importante que usted entienda su deber como cristiano en esta vida, y es importante que usted entienda cuál es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Deje de vivir sin saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque entonces usted sería una persona que vive como a la aventura, que vive a la y se va, a la ver qué sale, a la ver qué sucede al final del camino. Yo solamente voy a arrancar por aquí y ya veremos qué nos encontramos al final. Usted no puede caminar inciertamente, no puede caminar sin saber qué hay al final del camino. Usted no puede arrancar y agarrar sus maletas sin destino y sin saber a dónde va, porque al final se llevará una gran sorpresa. Quizás no llegará al lugar que usted tenía planeado llegar, y eso va, mi hermano, a tumbarle su autoestima de una manera muy degradable, que usted le echará la culpa a Dios. Entonces, pretendo enseñarle que el cristiano no corre como a la aventura. El cristiano no vive pensando, ay, a ver qué Dios quiere, ay, a ver qué Dios dice. No, usted debe de saber la voluntad de Dios, punto, se acabó. Usted debe de saber la voluntad de Dios. Y si usted no sabe la voluntad de Dios, entonces necesita poner mucha atención a lo que vamos a estar aprendiendo. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer que a Dios se le sirve no solamente con el cuerpo, alma, sino también en el espíritu? No solamente en cuerpo. Los griegos decían el cuerpo es malo. Y como el cuerpo es malo, entonces con el cuerpo podemos hacer lo que queramos, podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, el cuerpo, como el cuerpo era malo, ellos lo usaban para la fornicación. Ellos utilizaban su cuerpo para la idolatría, utilizaban su cuerpo para las lujurias, para las borracheras, para las orgías, para estafar. Usaban su cuerpo para hacer y cometer todo acto de pecado desagradable a Dios. Pero por el otro lado, lo interno, el espíritu, decían, ese es bueno. Ellos decían, cuando uno se muera, el cuerpo pues va a ser enterrado, se lo van a comer los gusanos, se va a volver polvo, y polvo es y al polvo volverá. Pero el espíritu, pues ese es bueno, ese volverá a Dios
que nos lo dio, malinterpretando versos de la misma escritura sin tener el pleno conocimiento o el más mínimo conocimiento de lo que esto estaba diciendo. Entonces, cuando el apóstol Pablo miró la filosofía, la creencia que los corintios habían agarrado, habían abrazado y que empezaron a vivir desenfrenadamente, pecando, dándole rienda suelta a sus deseos, dándole rienda suelta a la hilacha, pecando constantemente día con día, Pablo escribe una carta. Ahí en el libro, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, ponga atención, después de que Pablo ve la manera de vivir de los cristianos de Corinto. Ahora, acuérdese que queremos ver el deber y la voluntad de Dios en nuestra vida. Ellos no sabían cuál era su deber o no lo entendían los corintios. Les dice Pablo en primera de Corintios capítulo 6 verso 9, les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les habló Pablo a los corintios, les dijo, hermanos corintios, ¿ustedes acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Acaso no saben esto? Les dice, no le erren al blanco, no erréis, no se equivoquen. Los injustos no heredarán, punto. No heredarán. ¿Quiénes son los injustos? Les dijo, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, estos no heredarán el reino de Dios. Les dice Pablo, esto que yo les acabo de decir eran muchos de ustedes. Pero cuando conocieron su deber y cuando entendieron su deber y cuando entendieron la voluntad de Dios para su vida, mira lo que dice el verso 11, primero a los Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Yo sé y yo entiendo, dice, verso 12, que todas las cosas son permitidas, todas las cosas son lícitas, pero entendiendo que todo es lícito, hoy en día es lícito preocuparse, es lícito, ¿cómo le diré? Pensar, ¿no? en cosas pecaminosas, hacer cosas pecaminosas, pero recuerde, no todo le conviene. No todo nos conviene. Todas las cosas son permitidas, mas dice, yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo, escuchen esto, aquello que los corintios o que los griegos decían, pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación. Los griegos, los corintios que habían abrazado esta filosofía, decían, el cuerpo sí puede hacer todo ese tipo de cosas, porque el cuerpo es malo por naturaleza. Pablo les dice, no se equivoquen, el cuerpo no es para la fornicación, sino es para el Señor. Ahora, le digo esto porque muchos han llegado a pensar que a Dios se le sirve solamente con el corazón, con el espíritu. Y llegamos a la etapa donde ni siquiera conocemos nuestro deber como cristianos y queremos servir a Dios solamente en espíritu, pero no con nuestro cuerpo. Entonces, debemos servir a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestro corazón, pero también con nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo debe de reflejar nuestra creencia interna y lo externo debe de reflejar nuestra creencia interna. Entonces, por lo que los ojos de las personas ven en nosotros, se darán cuenta quién usted es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El Señor para el cuerpo. A Dios se le sirve cuerpo, alma y espíritu. Ese es nuestro deber, servir a Dios con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestra boca, con nuestro espíritu, con nuestro corazón. Ese es nuestro deber
hoy, mañana y también fue nuestro deber ayer. Ese es su deber. Hoy usted no sabe qué hacer, usted está preocupado, usted está indeciso qué va a suceder el día de mañana, la semana que entra, el mes que viene. Usted está perdiendo el tiempo porque usted debería de aprovechar su tiempo en servir a Dios con su cuerpo, con su alma y con su espíritu. Esa es la voluntad de Dios, que le sirvamos. Que le sirvamos. ¿Dónde? Ahí donde usted está. A donde usted va. Usted ahí debe de servir a Dios con su cuerpo, alma y espíritu. Es un deber. Es un deber manifestarse como cristiano. Ayer que no había pandemia, hoy que hay pandemia. Ayer que no estábamos preocupados por el futuro de esta nación, hoy que estamos preocupados quizás por el futuro de esta nación, usted debe de estar sirviendo a Jesucristo en esta tarde, en este momento, con su cuerpo, con su mente, con su corazón. Es un deber cristiano, servirlo. Es un deber, no es una opción, es un deber. A Dios se le sirve a todo momento, todo momento. Ahora, dice Pablo en Romanos capítulo 12, así que hermanos cristianos, los creyentes, esta carta es de los creyentes, para los creyentes, porque es deberes de los creyentes. Esta carta no es para el incrédulo, porque el incrédulo no puede tener estos deberes porque no es creyente. Es un deber cristiano, no un deber incrédulo. Los incrédulos no están involucrados en esta parte de esta carta. ¿Qué quiere decirles Pablo? Dice, yo les ruego por las misericordias de Dios. O sea, después de haber y estar examinando y mirando sus vidas, quiero rogarles por las misericordias de Dios. Escuchen esto, que por favor, es un ruego, que por favor presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Nuestro deber, escuche esto, y la voluntad de Dios para su vida, el deber de usted y la voluntad de Dios para su vida es que presentemos vuestros cuerpos. Esto es la voluntad de Dios para su vida y el presentarlo es su deber de usted como cristiano. ¿Ok? A ver si no lo hice bolas. Deber del cristiano, el deber mío, el deber de usted es presentar su cuerpo a Dios, y la voluntad de Dios es que usted presente su cuerpo a Dios. ¿Ok? Ahora, que lo presente. ¿Pero qué es presentar mi cuerpo a Dios? Bueno, la palabra presentar tiene un significado de poner algo de manera que pueda ser visto. O sea, presentarme algo. Esto es, mira, te presento esto, aquí está visto. Cuando usted le dice a alguien, te presento a mi hermana, la persona está presente físicamente y esa persona puede ser tocable y palpable. Es real, es verdadera. Entonces, lo que la Escritura está diciendo es que debemos de presentar visiblemente y físicamente nuestro cuerpo a Dios. Quiere decir que no podemos decir yo soy creyente, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo temo a Dios, yo confío en Dios, si nuestro cuerpo no está reflejando la realidad de aquello que decimos ser o tener. Entonces, el presentar vuestro cuerpo a Dios debe de ser algo palpable, que si usted dice servir a Dios, que su cuerpo manifieste lo que usted, su boca está hablando. Servir, presentar a Dios es presentarlo, es un presente, algo visible, palpable, algo tocable. Es mostrar algo con determinadas características, rasgos, algo que usted puede evidenciar, pues. Mira, este es un cristiano, el hombre, la mujer, la persona, y que tenga los rasgos, las características y que pueda ser tocable y palpable. Porque muchos decimos, soy creyente, soy cristiano, pero nuestro cuerpo, nuestras acciones, lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que decimos con nuestro cuerpo, el pecado que cometemos con nuestro cuerpo, porque el pecado, para poder ser y tomar poder sobre nosotros, necesita de nuestro cuerpo.
Y si nuestro cuerpo, pues no puede el pecado llevar a cabo su objetivo. Entonces, es por eso presentar vuestro cuerpo a Dios. Mire, no presentarlo al pecado. No dice presentárselo al enemigo, no dice preséntaselo a las autoridades, preséntaselo al miedo, al temor, a la duda, no, preséntaselo a Dios. Preséntaselo a Dios, tu cuerpo, preséntaselo a Dios. Presentar es algo público. Cuando alguien le presenta a alguien, quiere hacerlo público, por eso lo presentan. Cuando usted presenta su carro, su teléfono, su tío, su pariente, usted lo está haciendo público. Y eso es lo que significa presentar, hacer público y evidenciar lo que usted dice ser. Ese es su deber como cristiano, esa es la voluntad de Dios para su vida. Que presente ¿qué? Un carro, un objeto, no, presente su cuerpo, entregar su cuerpo a Dios. Tiene que entregar su cuerpo a Dios para el servicio de Dios. Presenten vuestros cuerpos, dice, pero háganlo en sacrificio vivo. Que debo de presentar mi cuerpo y que cuando lo presente como un sacrificio. Esto está interesante entonces. ¿Por qué dice Dios que mi deber es presentar mi cuerpo como sacrificio? ¿Y por qué dice la enseñanza que la voluntad de Dios agradable y perfecta es que yo presente mi cuerpo en sacrificio? Eso es la voluntad de Dios para mi vida, que presente mi cuerpo en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento sabemos se ofrecían sacrificios, pero porque estamos hablando de los sacrificios, que Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio, pero un sacrificio vivo. Ahora, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios. Sabemos que de estos sacrificios, dice la Escritura ahí en el libro de los Hebreos, que de estos sacrificios no se agradó Dios. Porque la gente presentaba animales, corderos, en sacrificio a Dios. De esa manera querían cubrir su pecado, pagar su pecado. El libro de los Hebreos 10, cuando habla, la Escritura dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, en el verso 5, sacrificio y ofrenda. Cuando Cristo viene al mundo, después de que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, cuando entra al mundo, cuando Él viene a esta tierra y entra en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Los sacrificios de animales y corderos del Antiguo Testamento no se agradó Dios. Entonces Dios se preparó cuerpo, Jesucristo, para hacer de él un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. ¿Ok? Y se presentó a Dios en cuerpo, fue crucificado. Se presentó a Dios en cuerpo como un sacrificio vivo delante de él, agradable y perfecto. Y ahora es lo que Dios demanda de nosotros, que entreguemos nuestra vida, nuestro cuerpo, a él. Porque dice el verso 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero de ello no se agradó el Señor. Porque la Escritura dice allí, Mateo 9:13, id pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, la gente sacrificaba y ofrecía sacrificio, pero venían y daban sus ofrendas como sacrificio y se iban y seguían siendo los mismos, hasta que Dios se hartó de esto. Ahora, Dios ya no nos demanda que usted y yo le traigamos corderos, que le traigamos borregos, animales y los sacrifiquemos. No, ahora nosotros también debemos ser un sacrificio vivo para Dios. Nosotros somos y debemos de ser ese sacrificio vivo delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? El sacrificio, la prenda que vamos a presentar a Dios, somos nosotros. Somos nosotros. Ese debe de ser
nuestro presente, nuestro regalo a Dios. Que sea vivo, pero que sea agradable. Que el cuerpo, que la vida que usted le va a entregar a Dios, verdaderamente sea agradable a Dios. Que no sea desagradable a Dios. Y por esto usted me entiende. No podemos entregar nuestra vida, nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y seguir en el pecado. Seguir hundiéndonos en el pecado, revolcándonos en el pecado, porque entonces no seremos agradables delante de Dios. Seremos sacrificios que no agraden. Entonces, es muy importante esto. Quiere que seamos como un sacrificio precioso, agradable, de un olor fragante, que sea agradable. No como en el Antiguo Testamento, que trataron de engañar a Dios ofreciendo cabritos, ofreciendo ovejas. Y dice la escritura que muchos ofrecían a Dios un sacrificio y le decían que iban a traer lo mejor, pero al momento de presentar el sacrificio traían lo peor, traían los animales mancos, enfermos, cojos, los más flacos, los más debiluchos. Y Dios se le había prometido lo mejor. Ahora, es por eso que cuando Dios nos llama a nosotros y nos llama en nuestros 5 sentidos, cuando aún estamos sanos, cuando aún estamos bien, Dios nos manda llamar y que vengamos a Él vivos, que cuando todavía estamos agradables a Él. Que no vengamos todos cojos, mancos o ciegos. Quiere Dios que seamos un sacrificio vivo, agradable. ¿Por qué? Porque si nosotros presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto, racional. Mire lo que acabo de leer aquí. Como que me andaba acelerando, yéndome muy recio. Mire. Debemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué se lo debo de presentar a Dios? Porque ese sería mi culto. ¿Usted ha escuchado esta palabra culto? Vamos a darle culto a Dios, o muchos dicen vamos al culto. Vamos al culto, o vamos a dar culto a Dios. ¿Qué significa la palabra culto? ¿Qué quiere decir esta palabra culto? La palabra culto, aquí la palabra culto viene de un término griego letreia y habla de una actividad que una persona hace, pero lo hace de manera voluntaria. Cuando usted da culto a Dios, debe de ser una actividad, no palabras solamente, debe de ser una actividad. Así como lo es el amor, te amo. No debe de ser una palabra, debe de ser una actividad. El amor debe de ser una actividad. ¿Ok? Ahora, la palabra culto, le decía que es una palabra que tiene un término que va relacionado con una actividad, pero con una actividad que se hace voluntariamente, no obligatoriamente. Por esto es muy importante que entienda esto, que es voluntariamente. Pero la palabra culto ya en estos tiempos, quiero decirle, ha sido ya muy manoseada, muy maltratada. Ya las iglesias, las personas, las denominaciones ya no le dan su significado adecuado que ésta debe o merece llevar, sino que más bien la han hecho y la han disfrazado de una manera distinta. Muchas veces culto lo han traducido como ven, adora a Dios y con eso sirve, ya basta. No, la palabra culto es una actividad que se vive, pero no una actividad que solamente es ¿cómo le diremos? Hoy y de aquí a 6 meses otra vez. No. La actividad es algo que una persona dedica, es a lo que una persona dedica su vida. ¿Ok? Eso es el culto. Una actividad, pero que se hace de manera voluntaria porque le agrada, porque le gusta y porque lo siente, le nace. Y lo hace de todo corazón. Entonces,
Es importante entendamos que nuestro culto a Dios debe de ser una actividad voluntaria. Nunca se debe de tratar de forzar a una persona a servir a Dios o a darle culto a Dios, porque la actividad debe de ser voluntaria. Muchos no le dan culto a Dios porque no les nace, no lo sienten. Los creyentes lo hacen porque ellos lo sienten y les ha nacido. Entonces, usted no tiene excusa para no vivir dándole servicio, culto a Dios. Esa debe de ser una actividad. Eso es la voluntad de Dios para su vida, que usted le dé culto a Dios. Ese es su deber como cristiano. Mire nada más, es su deber y es la voluntad de Dios, que usted le dé culto a Dios. ¿Estamos? Ahora, debemos de dar culto a Dios, pero debe de ser un culto racional, debe de ser un servicio racional. Ahora, ¿qué significa la palabra racional? Para que vayamos entendiendo, porque estamos viendo de el deber de usted como cristiano, pero también estamos viendo la voluntad de Dios para su vida. Ahora, la palabra racional, esta palabra viene de un término griego lógicos, lógicos, de donde se deriva la palabra lógica. Ahora, esta palabra tiene que ver con la razón. O sea, el culto a Dios tiene que ser racional, pero tiene que ser un servicio, un culto a Dios que tenga que ver con la razón. ¿Con cuál razón? ¿Con mi razón? ¿Con su razón? No, es con la razón de Dios. Por eso es un culto racional. ¿Ok? No con la razón de usted, no con la mía, sino con la razón que enseña la Biblia. El servicio a Dios tiene que ser por lógica, de acuerdo a lo que dice su vida. Si usted dice que usted le está dando un culto racional a Dios, ese culto tiene que ser avalado razonalmente con su vida. Si usted dice que usted sirve a Dios, bueno, entonces debe de con su cuerpo demostrarlo. ¿Por qué? Porque es un culto racional. Su servicio, en pocas palabras, déjele digo esto. Usted no puede servir a Dios a su manera. Usted no puede adorar a Dios a su manera. Usted no puede creer en Dios a su manera. Usted no puede confiar en Dios a su manera. Usted no puede hacer que Dios sea a su manera. No. Usted debe de amar a Dios a la manera de que Él quiere que sea amado. Usted debe de servir a Dios de la manera que quiere ser servido. Usted debe de buscar a Dios de la manera que Dios quiere que usted le busque. Usted debe, mire nada más, usted debe de servir a Dios de la manera que Él dice que tiene que ser servido. No es, yo sirvo a Dios, pero a mi manera. No, a Dios no se le sirve a la manera de usted ni a la manera mía. A Dios se le sirve racionalmente, a la razón de Dios. ¿Cuál es la razón de Dios? La razón de Dios es la que enseña la Biblia, no la que enseño yo, no la que enseña usted, no la que usted cree que es la mejor. Porque muchos ya han hecho la razón, lo racional, el culto racional, pero lo han adaptado a lo que sus propios instintos desean, anhelan o quieren. Y a Dios no se le sirve a nuestra manera, humanamente, no. A Dios se le sirve a la manera de Dios, punto. Un culto racional. Deje de buscar servir a Dios a su manera y hacer que Dios actúe a su manera de usted, porque muchas veces pretendemos decirle a Dios cómo Él debe de hacer y actuar y todas estas cosas, cosa que no va así. Es a la razón de Dios. Simple, es muy sencillo. Entonces nuestra vida tiene que ir por lógica con lo que decimos creer. Eso es, no hay vuelta de hoja. Ay, ay, ay. Entonces, termino diciendo esto. Verso 2. Le voy a leer el verso 1 y vamos a parar en el 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y escuche esto. Y por favor, no os conforméis a este siglo.
Mire nada más. ¿Sabe usted el tiempo, la etapa que estamos viviendo en estos días? ¿Ha mirado usted el caos abrumador que se ha venido sobre este mundo? Todo lo que ha acontecido en el 2020 y cómo ha cambiado la mentalidad y la vida de muchas personas. ¿Cómo ha cambiado nuestro diario vivir, nuestras actividades diarias? ¿Usted ha puesto atención a todo esto? ¿Y cómo es que estábamos viendo el deber cristiano de los cristianos y la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Y cómo es que Dios dice que el deber de nosotros como cristianos es no adaptarnos, no amoldarnos a este siglo? Y que la voluntad de Dios para nuestra vida es que no seamos amoldados a este siglo. No os conforméis. La palabra conforméis quiere decir no os amoldéis. Quiere decir no se amolden a este mundo, ni a la religión o al pensamiento de los hombres, porque el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios. No se amolden. No se amolden a las modas. No se amolden. No se amolden al pensamiento de este mundo. No se amolden. No se amolden al pecado que invade este mundo. No se amolden. El apóstol Pablo, en otras palabras, lo que nos quiere decir es que no sean como el camaleón. Que no seamos como el camaleón, que cambia de color de acuerdo a su entorno. Y ahí se dice, ay, pues hay que amoldarnos. Hay que irnos haciendo este mundo. Hay que irnos ahí descabullendo despacio. No, la voluntad de Dios para su vida es que usted no se amolde, que yo no sea amoldado a este mundo, y su deber es no amoldarse. Primera de Pedro 1:14 dice, como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando ignorantes, en nuestra ignorancia. No se amolden. Hoy ya estamos bien amoldados, todos viven preocupados, estresados, ya no saben qué hacer, no saben para dónde correr. Tranquilos, no se amolden. Hay que confiar en Dios. Hay que tener nuestra viva esperanza en Él. Nuestra confianza está en Él. No se amolden, no se conforméis a este siglo, sino más bien dice, sean transformados. Aquí la palabra transformar viene de un término griego metamorfosis. De metamorfo se deriva la palabra metamorfosis, que es un fenómeno que se da en el gusano, y todos ustedes conocen esta historia de cómo es que sufre esa transformación y pasa por la metamorfosis. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros quiere que pasemos y seamos transformados, que pasemos por esa metamorfosis de gusanos a mariposas, de no amoldarnos, que empecemos a pensar como creyentes, como hijos de Dios, no como los del mundo, que no seamos amoldados, más bien seamos transformados. Pero no transformarse de mariposa a gusano, sino de gusano a mariposa, porque para allá es el cambio. ¿Cómo podemos ser transformados? Bueno, por medio de la renovación de vuestro entendimiento que tenemos acerca de Dios, para que comprobéis si nosotros sufrimos esa transformación y entendemos nuestro deber y la voluntad de Dios para nuestra vida, que ya se la acabo de explicar. Entonces podremos comprobar que esa era la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire nada más, cierro preguntándole, ¿sabe cuál es su deber? Ya se lo expliqué. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Se la acabo de explicar. Espero y usted lo haya entendido. Mis hermanos, sigamos adelante. Hay que echarle muchas ganas. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Si Él no escatimó ni la vida de su propio Hijo, sino que más bien la entregó por todos nosotros, ¿cree usted que a poco no nos dará todas aquellas cosas que son necesarias para nuestro diario vivir o para nuestra propia edificación? Oh, mi hermano, si Él entregó todo por nosotros, usted y yo la tenemos hecha, pero necesitamos confiar, necesitamos
cumplir con nuestro deber, entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que el Señor me lo bendiga. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos orando por la familia de nuestro hermano Agles, nuestra hermana Sarita, su papá, su mamá. Sigamos orando los unos por los otros. Hay que mantenernos fuertes. Hay que echarle ganas. Donde está uno o dos, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. A Dios se le debe de adorar. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el pozo con la samaritana le dijo: Señor, a mí me han dicho que es allá en el monte, otros dicen que es acá en Jerusalén, para poder adorar. El Señor Jesucristo dice: mira, mujer, la hora viene, la hora es, donde los verdaderos adoradores no adorarán en Jerusalén, no adorarán en el monte, no adorarán en aquella iglesia, sino adorarán a Dios en espíritu y en verdad. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, no en el monte, no en la iglesia, no en la calle, no solamente en un lugar específico. A Dios se le adora en todo lugar, porque dice: entrega tu cuerpo como un sacrificio vivo, que sea santo, agradable y perfecto, porque ese va a ser tu culto. Mire, a Dios le podemos dar culto con nuestra vida. No necesariamente se le va a dar culto a un lugar, sino con nuestra vida. Que el Señor me lo bendiga. Cuídese. Hay algunos videos que no se han subido, se están subiendo y no sé qué pasa con internet. Se están subiendo. Espero y este video pueda ser subido. Gracias. Que Dios me le bendiga.